Muy buenas noches, hermanos. Un abrazo a la distancia, aquí desde casa. Estamos con Rocío ya cerrando esta noche de bastante trabajo con los chicos en la escuela virtual. Hoy por primera vez pudimos reunirnos el equipo pastoral tomando las precauciones del caso en la oficina. Ya estamos tratando de ir hablando de cuáles serán los pasos que vamos a dar para Dios mediante, cuando Él lo disponga, volver a vernos, reunirnos y disfrutar de nuestra amistad, ¿no? Esta noche es una noche especial, son las 8:34 de la noche, así que ya algunos se están conectando, vamos saludando a algunas personas. Bueno, un abrazo a mi mamá, que es fiel, siempre se conecta ahí, la hermana Mary con mi papá Juan, ahí están los dos en casa. Iván Casapia, también, que siempre se conecta, es fiel a estas transmisiones. Dorita Carrasco, Dorita, tiempo que no te veo, así que Dios te bendiga. Queremos reencontrarnos pronto para tomarnos el cafecito de costumbre. Adel Sotelo también, bienvenido Adel. Carmen, que está en Chancay, pasando la cuarentena con su familia. Entonces, Carmencito, un abrazo hasta Chancay, que es la parte norte de Lima. Pilar Manosalva también está conectada. Bienvenida, Pilarcita, a esta charla entre amigos. Caterín Centurión, que es parte de nuestra iglesia, pero por las circunstancias, ella está en la India, está con su esposo y con su hijo por allá. Entonces, Caterín, bienvenida también a esta charla entre amigos. Pastor Néstor, ya se conectó el Pastor Néstor también. Entonces, bienvenido, un abrazo para el Cita, para Samuelito, María Yaipen. Bueno, van a ir conectándose, así que ya saben cuál es la dinámica de esta charla entre amigos. Tenemos una persona invitada que lo voy a presentar en unos instantes. Él, bueno, nos va a compartir algo de él, un tema en particular. Vamos a conversar sobre un tema en particular. Y quienes están conectados, lo que pueden hacer es escucharnos, mirarnos y a la vez reaccionar a lo que nuestro amigo de esta noche va a compartir, ¿no? Y es un tema bastante interesante. Creo que en nuestro caso hemos escuchado en distintas oportunidades hablar de la soberanía de Dios, y cuando hablamos de la soberanía de Dios, existen varios conceptos, pero yo creo que va a ser importante poder centrarnos en lo que la Biblia nos enseña acerca de lo que es la soberanía de Él, ¿no? Y esta noche hemos invitado a un amigo a quien yo conozco poco, ¿no? Tuve la oportunidad de verlo alguna vez en persona cuando estuve en su iglesia. Él es pastor, parte del equipo pastoral de una iglesia muy conocida, que es la IBI. Él se llama Joan y se apellida Veloz, un apellido bastante particular, ¿no? Joan Veloz. Quizás es porque le gusta hacer las cosas rápidas, no lo sé, ya nos contará un poquito. Y Joan esta noche va a estar con nosotros en esta charla entre amigos, y él nos va a dar un poquito de lo que Dios le ha enseñado, ¿no? Y nos va a compartir cuál es su comprensión acerca de la soberanía de Dios. Pero antes de darle el pase a Joan, que pueda compartirnos, nos gustaría conocerlo un poco más. Joan, cuéntanos un poquito acerca de ti, quién eres, qué haces, qué edad tienes. Tienes el rostro bastante juvenil, ¿no es cierto? Así que si nos cuentas un poquito. Primero que nada, Adrián, gracias por invitarme, gracias por darme el privilegio de compartir contigo. Te cuento que me encanta el nombre de este programa, este tiempo, una conversación entre amigos. Qué bueno es poder compartir lo que el Señor ha hecho con hermanos de la fe, lo que ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Como tú mencionas, yo soy uno de los pastores de la IBI, de la Iglesia Bautista Internacional, aquí en República Dominicana. Tengo el privilegio de dirigir lo que son los grupos pequeños, tanto lo que son los grupos de matrimonios, como aquellos grupos abiertos que se reúnen en casas a compartir libros, material, la palabra de Dios. Tengo el privilegio de ser el pastor que dirige ese ministerio. A la vez también coordino todo lo que es la membresía, el proceso de membresía y el cuidado a la membresía de nuestra iglesia. De profesión, estudié Derecho. Soy abogado de profesión, aunque nunca ejercí el derecho. Familiarmente, mi familia ha tenido una empresa de productos médicos, la cual he estado también trabajando. Yo, a diferencia quizá de otros pastores, tengo la oportunidad de ser un pastor bivocacional, porque trabajo en
en el sector de la salud en parte del tiempo y también trabajo en el ministerio otra parte del tiempo. Estoy casado, tengo ya 10 años de casado, casi 11, tengo 4 hijos, así que el Señor me ha permitido ir rápido. Como tú mencionabas al principio, luzco joven, sí soy joven, tengo 35 años solamente, pero creo que en estos 35 años el Señor me ha permitido conocer muchas cosas, conocer de Él, conocer de su fidelidad, de su gracia, de su soberanía, de la cual vamos a estar hablando hoy. Y ha sido un privilegio para mí poder servir a su pueblo, tanto aquí en República Dominicana como la oportunidad de servir en otros lugares. Así que gracias por invitarme, hermano, y ojalá que podamos seguirnos viendo y seguir compartiendo. Gracias, Joan. Joan, ¿cómo se llama tu esposa? ¿Cómo se llaman tus hijos? ¿Qué edades tienen? Mi esposa se llama Michelle Susaño. Tengo una hija de 8 años que se llama Daniela. Tengo un hijo que tendría hoy 6 años, que se llama Miguel Enrique, que digo tendría porque él falleció cuando nació, pero es mi hijo y lo consideramos como parte de la familia. Tengo a Camila, que tiene 5, y tenemos a Miguel Andrés, que es el más pequeño, que tiene 2 años. Es decir, que hay 2 varones y 2 hembras aquí, que el Señor me ha bendecido. Y con 35 años y 10 años de casado, 4 hijos, ha sido veloz. Ha sido veloz, claro. Sí. ¿Y cuál ha sido la experiencia, no sé, que te ha marcado? Bueno, quizás nos encontramos en un punto, mira, no conocía mucho esto, pero nos encontramos quizás en esto de lo que es saber tener y perder hijos. Quizás por ahí podemos tener un punto en común. Pero en el ministerio, ¿cuál ha sido la experiencia que más te ha marcado como persona, como pastor joven o como esposo y padre? Bueno, el poder servir y cuidar las ovejas por las cuales Cristo murió son privilegios que van marcando, pero si te soy honesto, el poder ver ovejas que caminaron entre nosotros, que crecieron entre nosotros y han salido entre nosotros, son experiencias que me han ido marcando significativamente como pastor. El ver que uno ha dado su corazón por muchas ovejas, la ha alimentado, la ha cuidado, pero al final se han apartado. Y la palabra claramente dice que estuvieron entre nosotros, pero salieron de nosotros para mostrar que realmente al final no era de nosotros. Y al final mi esperanza está en que si son realmente, un día volverán. Pero mientras tanto, nosotros descansamos en la bondad de Dios, en la soberanía de Dios y en el cuidado de Dios. Pero si estoy honesto, eso para mí es lo más difícil de ser pastor. El ver hermanos que están caminando con nosotros, a quien tú le has dado tu corazón, y hoy no están y han decidido seguir otro camino, otro rumbo. No sé si tú has tenido la oportunidad, ¿te ha pasado algo como eso? Sí, justo mientras te escuchaba estaba pensando en eso y decía que el ministerio es la suma de muchas alegrías y de muchas tristezas, ¿no? A veces muchos desconocen este lado, yo diría, duro del ministerio, cuando tú ves personas que, como tú lo has dicho, han caminado contigo, pero ha pasado el tiempo y ahora ya no están, ¿no? Ahora están lejos, han tomado otro camino. Tú mencionaste en tus últimas palabras acerca de la soberanía de Dios. ¿Qué es para ti la soberanía de Dios, Joan? Bueno, supiera, hermano, que este es el atributo de Dios con el cual yo entiendo que los cristianos más luchan. El poder entender que Dios tiene una prerrogativa que le permite hacer cuanto le plazca, en el momento que le plazca y cómo le plazca. Y a través de su soberanía, Él ha establecido todo cuanto existe, todo cuanto sucede. El Salmo 115 dice claramente que nuestro Dios está en los cielos y Él hace lo que le place. Es una forma de ver que nuestro Dios es soberano, y esa es la soberanía de Dios literalmente, que Dios hace lo que le place y todo cuanto Él ha determinado, así se hará. Y todo cuanto Él ha prescrito, así sucederá. Y te decía al principio de mi comentario que es uno de los atributos con los cuales nosotros más luchamos. Porque aún nosotros estando en el Evangelio, nosotros muchas veces pensamos que esta historia se trata de nosotros, se trata de que nosotros tenemos control sobre las situaciones de la vida, pero cuando podemos entender realmente que Dios es soberano, que todo cuanto ocurre, bueno o malo, Él lo permite, yo puedo realmente tener paz. Y es algo que yo he tratado de traer a mi corazón cada vez que estoy en situaciones difíciles. Recordar, Dios es soberano. Si tú estás aquí hoy, Dios lo ha permitido, porque Él tiene el poder, Él tiene la autoridad sobre toda su creación para decidir cuándo algo parar o cuándo permitirlo.
Sí, estoy de acuerdo con cada cosa que has dicho. ¿Cómo afecta la soberanía de Dios a la vida de las personas, en este caso a los creyentes? En tu caso, y yo imagino que siendo joven y por algunas cosas que nos has contado, tenías planes, tenías proyectos de vida. ¿Cómo la soberanía de Dios encaja dentro de eso? ¿Te los cambia, te los anula, los desaparece? ¿Cómo? Bueno, sí, te puedo contar un testimonio. Yo creo que nos puede servir como punto de partida para esto. Cuando yo te duré 10 años sirviendo en el Ministerio de Joven como un líder más. En el año 2013, mi esposa estaba embarazada de Miguel Enrique, ¿no? Ya teníamos un hijo. Y yo recuerdo que yo le decía a ella que en algún momento futuro yo tenía el deseo de quizá prepararme, estudiar más. Yo me había graduado del Instituto de Integridad y Sabiduría, el instituto que tenemos en la IBI. Yo le decía, bueno, yo quisiera poder prepararme algún día. Pero antes de eso, yo quisiera tener este hijo, quisiera comprar una casa, quisiera hacer una serie de cosas. ¿Qué pasa? Que Dios tenía otros planes y Él permitió que nuestro hijo falleciera. Y cuando nuestro hijo fallece, un mes después de fallecer, se da la oportunidad de que yo me puedo ir a Estados Unidos a estudiar. Y me voy a Estados Unidos, a Louisville, Kentucky, al Southern Baptist Theological Seminary, a hacer una maestría que yo no tenía en mis planes y que Dios la usó para cuando yo regresara aquí, entrar al ministerio pastoral. Entonces yo te puedo decir que Dios permitió que yo pasara por un momento de aflicción, de perder un hijo, con el propósito de llevarme a Estados Unidos, que yo me preparara allá, para volver aquí a servir como pastor en la iglesia. Si tú me preguntas, Joan, antes de eso, ¿tú tenías el llamado, tú sentías que tú ibas a ser pastor? Yo te puedo ser totalmente transparente, yo te puedo decir, mira, no lo sé, probablemente no lo sentía, no tenía quizá ese deseo, pero Dios lo hizo así. Y te puedo decir que Dios cambió mis planes totalmente para traerme al ministerio pastoral y permitirme servirle y honrarle. Y hoy es algo con lo cual trae paz a mi corazón, yo te soy honesto. Cuando yo pienso en la vida de Miguel Enrique, le agradezco al Señor su vida, porque su vida y su muerte fue lo que me trajo al ministerio pastoral. Entonces yo te puedo decir que la soberanía de Dios, en cierto sentido, cuando yo la entiendo, cuando yo la acepto, cuando yo puedo entender, como decía David en primera Crónicas 29, cuando él dice, Señor, tú eres excelso sobre todo, tú eres el Dios de toda tu creación. Cuando yo puedo entender eso, que Dios es dueño de todo, incluyendo de mi vida, de mis planes, de mis hijos, de mi economía, de mi salud. Cuando yo entiendo eso, yo puedo tener paz, porque al final yo sé que todo cuanto ocurre, Él lo determina, Él lo permite, y sé también que su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta para mí. Entonces, yo creo que cuando yo entiendo la soberanía de Dios, yo puedo realmente tener paz. Eso es lo que yo motivo siempre en la iglesia a recordar cada día. Confiemos en Dios porque Él es soberano. Y todo cuanto ocurre está bajo su control. Yo hago una consulta y tú dijiste, hoy entendí que Dios estaba en control de todo. ¿Cuánto tiempo te tomó entenderlo? Porque hoy es hoy, pero como que cuando empieza esa crisis y uno vive esa crisis, como que uno se cuestiona y no entiende cosas. ¿Cuánto tiempo te tomó? ¿Fue fácil entenderlo? Absolutamente no. Tú sabes que cuando pasa una pérdida como esa, hay un proceso de negación primero, hay un proceso de rebeldía en un sentido de por qué, uno se pregunta tantas cosas. Y pasó, puedo decirte que hasta que yo regresé al país, a República Dominicana en el 2015, que yo vi las oportunidades que Dios estaba abriendo en el ministerio, sin yo buscarla abiertamente. Yo te puedo decir que yo nunca toqué una puerta, yo nunca me senté con los pastores de la iglesia a decirle, yo quiero servir como pastor. Ellos, cuando yo regresé, el pastor Miguel, recuerdo que es nuestro pastor titular, se sentó conmigo y me dijo, mira, Joan, yo he visto dones en ti, hemos visto dones en ti, y queremos que tú empieces a ser parte de la mesa de pastores, no como pastor, sino en un programa de ancianos de entrenamiento. Duré 3 años en el programa de ancianos de entrenamiento y hace 2 años fui ordenado como pastor. Pero no fue quizás hasta 3 años o 2 años de yo regresar al país, donde yo pude ver las cosas como aclararse. Y es como cuando tú ves un rompecabezas, tú tienes muchas piezas en el rompecabezas, pero hasta que tú no llegas al final o casi llegando al final es que tú puedes entender realmente de qué trata la ilustración que tú estás tratando de pegar. Y en mi caso fue eso. Después de pasado el tiempo que yo pude ver lo que Dios estaba haciendo, lo que Dios permitió y a dónde me tiene hoy, es que yo puedo entender, pero mira,
Dios en su soberanía me permitió pasar por este desierto para traerme hasta aquí. Y cuando tú piensas, hermano, en las historias bíblicas, piensas en un José. Dios permitió que José fuera vendido por sus hermanos, fuera el segundo de Potifar, fuera encarcelado, después fuera llevado a ser la mano derecha de Faraón. ¿Con qué propósito? Libertar a su pueblo. Entonces, cuando tú ves la historia de la Biblia, te das cuenta que Dios permite situaciones en nuestra vida dolorosas con un propósito, que al final es el glorificarse. Y es algo que nosotros quizás debemos pensar en medio del dolor. Dios está haciendo algo. Yo no sé qué es, pero Dios está haciendo algo. Es bueno recordar, y algo que yo me recuerdo muchas veces, Dios no ve las cosas como yo las veo. Yo veo el aquí y el ahora porque soy finito. Pero Dios ve las cosas sin tiempo. Dios no tiene tiempo. Dios ve las cosas. Para Dios un día, un año es como 1000 años es como un día. Dios no tiene tiempo ni Dios es infinito. Entonces Él ve lo que va a pasar hoy. Él sabe por qué va a pasar y el resultado que va a tener en el futuro. Entonces, creo que el entender eso así nos da paz y nos permite descansar. Yo quiero tomar tus palabras y quiero decir lo siguiente, a ver si estás de acuerdo con lo que digo y si he entendido bien lo que tú nos estás explicando. Nos va a tomar tiempo entender la voluntad de Dios. Eso es un proceso. Que no es fácil, hay un costo que pagar. El solo hecho de poder conocer y entender la voluntad de Dios es un proceso. Pero aparte hay otro proceso, por lo que te he entendido, ¿no? Que es el de aceptar y el de obedecer la voluntad de Dios. Son totalmente diferentes. ¿Correcto? Cuando tú vas a Romanos 12:2, el apóstol Pablo dice: transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. ¿Para qué? Para que verifiquéis, algunas traducciones dicen, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable, perfecto. Es decir, que la voluntad de Dios se comprueba. Y para comprobar algo toma tiempo. Y muchas veces en ese tiempo Dios va trabajando, va puliéndonos, para que podamos ser más como Cristo. Sí, es muy cierto. ¿Qué relación encuentras, Joan, entre la soberanía de Dios y el sufrimiento del hombre? Bueno, tú sabes que cuando yo pienso en eso, también te pienso en una ilustración. El mayor sufrimiento o el acto más atroz que ha ocurrido en toda la humanidad y el mayor sufrimiento descrito en toda la Escritura fue sobre Cristo. Y ese acto trajo lo más glorioso que nosotros podemos recibir hoy, que fue nuestra salvación. Dios ha permitido el sufrimiento en nuestra vida y en la vida de Cristo con un propósito mayor, ¿cuál? Libertarnos de nuestros pecados. Si Cristo no sufre, hoy tú y yo estaríamos condenados. Igualmente, aplicándolo a nuestra vida, Dios ha permitido situaciones difíciles en nuestra vida con propósitos. Con el propósito de moldearnos a la imagen de Cristo, con el propósito de trabajar en nuestro corazón, con el propósito de que nosotros podamos cada vez más ser como Él. Cuando yo pienso en eso, también pienso en las palabras que encontramos en el libro de Números, Números o Deuteronomio, donde Dios le habla al pueblo de Israel, le dice: oye, yo te saqué el desierto, ¿con qué propósito? Para probarte, para humillarte, para ver lo que había en tu corazón. Y esa es la razón del sufrimiento. Dios permite el sufrimiento en nuestra vida, no porque Dios es un Dios tirano que quiere herirnos, maltratarnos, no, Él quiere que nosotros seamos como Cristo. Y en ese proceso, lamentablemente, vamos a tener que sufrir. Es como cuando una madre da a luz. No hay nada más doloroso que una mujer dando a luz. Gracias al Señor nosotros somos hombres, no pasamos por eso, pero cuando una mujer está en esa labor de parto es mucho dolor. Pero al final lo que sale de ese dolor, que es una criatura a la que amamos, a la que llamamos nuestra bendición. Entonces yo creo que, y es lo que he entendido, que Dios permite el sufrimiento con el propósito de moldearnos y hacernos más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, conforme a que nosotros podamos glorificar su nombre. Si cuando hablamos de soberanía estamos hablando de Dios, estamos hablando del conocer y aceptar la voluntad de Dios. Es muy difícil en medio del sufrimiento, ¿no? Ahora quizás yo te traería a considerar lo que estamos viviendo. Tú estás en Santo Domingo, yo estoy en Lima, pero aún cuando estamos en diferentes naciones estamos experimentando un sufrimiento muy particular que nunca antes hemos vivido, por lo menos nuestra generación. ¿Cómo tú explicas esto que sucede a la luz de la soberanía de Dios? A la iglesia, al creyente, al no creyente.
Entonces Dios está en control de todo, Dios quiere que suframos, Dios nos ha mandado este castigo. ¿Cómo entender esta situación? Bueno, lo primero es que yo tengo que entenderlo de un poquito más atrás. Yo tengo que entenderlo. Dios puede evitar esto que está pasando. Sí puede, porque es soberano. Él puede hacer todo cuanto plazca. Dios puede hacer que el coronavirus se detenga mañana, que mañana el coronavirus desaparezca de todos los países. Tiene la autoridad. Dios no lo ha hecho, no lo ha hecho. ¿Qué quiere decir eso? Que Él está usando este tiempo y esta aflicción y esta enfermedad con un propósito. Ahora, si tú me preguntas a mí, ¿cuál es el propósito? Yo te voy a ser totalmente transparente. Yo no lo sé a ciencia cierta, no sé. Lo que sí sé es que esta enfermedad, este coronavirus, ha llevado a que muchos puedan entender que su seguridad no está en su cuenta de banco, su seguridad no está en los barrotes que ponen en sus puertas, su seguridad no está en su nivel académico, su seguridad tiene que estar en Dios solamente. Yo creo que Dios ha permitido, en un cierto sentido, esta enfermedad para recordarle al hombre lo vulnerable que es. Es algo en lo cual yo he meditado mucho y he pensado mucho. Nosotros somos vulnerables y muchos de nosotros hemos creído y hemos pensado que nuestra vida está bajo nuestro control. Pero mira cómo Dios, en un abrir y cerrar de ojos, con un virus micromolecular, que para verlo hay que tener un microscopio, ha puesto patas arriba a las naciones más poderosas del mundo, recordando: yo soy Dios, y su seguridad no está en lo que usted tiene aquí, sino que su seguridad y su dependencia tiene que estar en el Dios que gobierna y reina. Y para mí eso es lo que a mí me ha traído paz en este tiempo, el pensar y recordar que si yo muero mañana, yo no morí ni antes ni después del plan de Dios. Si a mí me da coronavirus o a alguien de mi familia le da coronavirus y fallece, esa persona no falleció fuera del tiempo determinado por Dios, porque nuestros días están contados. Quizá la causa por la cual ha fallecido es diferente, porque ahora es coronavirus, que antes no lo había, pero ese día era el día que Dios tenía determinado. Y cuando vemos las cosas de esa manera, podemos tener paz. Y eso es lo que yo sé que yo sé que todos aquellos que nos están viendo anhelan, tener paz. Pero esa paz radica en yo saber y tener la certeza de que Dios me ama, Dios es bueno, pero Dios es soberano. Y todo cuanto permite, lo permite según esos dos atributos, su bondad y su amor para con nosotros. ¿Y piensas que esa paz elimina o nos anestesia del dolor que experimentamos por la pérdida o por el sufrimiento? Absolutamente no. La pérdida el dolor seguirá ahí y lamentablemente seguirá ahí. Pero cuando yo puedo descansar en Dios, yo puedo tener esperanza y puedo saber: Señor, mira que en medio de este dolor tú estás obrando. Y que hoy esta tribulación, como dice el apóstol Pablo, esta tribulación leve y pasajera, producirá en su momento un enorme peso de gloria, como le dice a los Corintios en 2 Corintios 4. Al final, esta tribulación que pasamos hoy día, este dolor que pasamos, que sufrimos, va a pasar. Pero Dios está obrando y haciendo algo mucho mayor de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros podemos entender. Él está obrando y al final su gloria se la podremos ver y podemos disfrutar de esa gloria cuando estemos en su presencia. Otra cosa que yo también pienso mucho en este tiempo y esta situación que vivimos es que, yo no sé tú, pero yo anhelo más estar en la presencia del Señor. A través de estas situaciones que vivimos, yo digo: Señor, ven pronto, porque cada vez vemos más la creación gimiendo, vemos a nuestros hermanos enfermarse, vemos a personas que amamos pasar dolor y sufrimiento. Y me hace anhelar, y yo creo que también es parte del propósito de este sufrimiento, hacernos anhelar el día que nuestro Señor venga, que estemos con Él y que podamos vivir eternamente sin dolor, sin sufrimiento, sin llanto, donde estaremos gozando de Él eternamente. ¿Eso lo creías y lo habías asimilado antes de o recién a partir de estas circunstancias que has desarrollado todas estas convicciones? Bueno, yo te puedo decir que por la gracia de Dios yo tengo un tiempo ya, quizás por lo que te digo que viví, el sufrimiento que viví en el 2013 y la situación con el niño que perdimos, cómo Dios obró, quizás es algo que lo cual Dios ha venido trabajando en mí, que me ha permitido hoy poder, en vez de tener pánico, como hay mucha gente alrededor mío, no sé si allá en Lima pasa igual, pero yo conozco muchos cristianos fieles que han pasado por crisis de pánico en este tiempo. Por su gracia yo puedo decir que no ha sido mi caso,
pero ha sido simplemente por su gracia, porque Él me ha permitido conocer atributos de Él que me sostienen en medio de este tiempo. Me han permitido sostenerme y estar de pie y seguir de pie. El tema de la soberanía es bastante amplio. Yo creo que nunca se va a poder agotar en una conversación de 30, 40 minutos. Pero sin embargo, hay muchas cosas importantes que estás diciendo. Si Dios es soberano, entonces, Joan, ¿cómo ves el hecho de que muchos cristianos dicen, bueno, si Dios tiene control de todo, entonces yo sigo con mi vida como todos los días, ¿no es cierto? Y si me enfermo, me enfermaré. O sea, ¿dónde queda la responsabilidad que como personas deberíamos desarrollar? Claro. Pero lo que pasa es que en su soberanía, Dios ha determinado, le ha entregado al hombre un grado de responsabilidad, un marco de acción para que él actúe dentro de la soberanía de Dios. Por ejemplo, Daniela, mi hija, tiene un espacio de acción dentro de mi casa, pero está dentro de la soberanía, está dentro de mi marco de donde yo mando y donde soy la autoridad aquí en mi hogar. Ella es responsable de esa responsabilidad que yo le he dado, pero yo al final soy, en cierto sentido, la autoridad de nuestra casa. Y de la misma manera, Dios en su palabra nos ha dejado mandatos, preceptos de cómo yo debo actuar, cómo yo debo vivir. Y por esos preceptos Dios me va a juzgar. Por esos mandatos que Él me dice, mira, tú tienes que hacer esto, estos textos que son prescriptivos, que son mandatos para mí. De forma a como yo reaccione, como yo actúe en base a eso, Dios me va a juzgar. Y ahí estará mi responsabilidad en base a lo que Dios me ha dicho que yo debo hacer. Ahora, una de las cosas que conversamos antes de comenzar esta charla entre amigos, ya en la IBI ya empezaron a reunirse. ¿Cómo ha sido ahí la experiencia? Bueno, ha sido muy interesante, estoy honesto. Nosotros duramos 12 semanas haciendo cultos online, toda transmisión online. A los servicios, nosotros, el pastor Miguel pudo predicar todos estos sermones. Nosotros los pastores íbamos al templo a acompañarlo y solamente estábamos él, el equipo de adoración, 5 personas, y nosotros 6 o 7 de los pastores que le acompañamos. Y durante 12 semanas estábamos solos ahí nosotros, adorando solamente ese grupo pequeño de personas. Y anhelábamos mucho el poder volver. Cuando regresamos hace 3 semanas, fue muy interesante el poder ver al pueblo de Dios una vez más, adorando juntos, escuchando la palabra. Es extraño también, porque es ver a 200 personas, 300 personas que teníamos el domingo pasado en el primer servicio, todos con mascarilla todo el tiempo. Y es algo que es incómodo, pero es la realidad que el COVID nos ha traído. Nosotros hemos adoptado un protocolo que entiendo que ha sido gracias al Señor, porque luego de evaluar el protocolo, luego de ver cómo nos hemos desempeñado estos domingos, yo te diría que es extremadamente difícil que alguien se contagie por coronavirus dentro de la iglesia en estos días. Porque, imagínate, todo el mundo tiene mascarilla desde que se desmonta de su vehículo. Están sentados 3 asientos entre una familia y otra. Es muy difícil, pero ha sido una bendición, ha sido un privilegio el poder reunirnos una vez más. Algo que hemos entendido es que la iglesia está llamada, en cierto sentido, a cambiar luego del coronavirus. Yo creo que habían prácticas que como iglesia habíamos estado adoptando que ya hoy tienen que cambiar y que tenemos que adaptarnos a esta situación que vivimos, que no sabemos cuándo terminará. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ha sido bueno, muy bueno adorar juntos una vez más. Ha sido extraño, pero estamos esperando ver qué Dios quiere seguir haciendo y qué va a seguir haciendo en nosotros y a través de nosotros en los domingos y días que quedan por delante. Joan, ¿cuál es tu visión de iglesia para los próximos años? Wow, es una pregunta muy buena, porque yo creo que hoy en día la iglesia está llamada a ser más lo que es iglesia. Y esa palabra quiere decir ser llamado fuera. Yo creo que nosotros, en cierto sentido, el coronavirus nos ha llamado a salir de nuestra zona de confort. Y tenemos que ver esto que estamos viviendo hoy día como una oportunidad que Dios nos da para salir de nuestra comodidad, de nuestros templos grandes, de nuestra comodidad de aire acondicionado, a salir a impactar y llevar el evangelio. Yo creo que este coronavirus ha sido una bendición en un sentido, porque a muchos de nosotros nos han meneado el piso y nos ha dicho,
haz lo que yo te he llamado a hacer, tienes que hacer lo que yo te he llamado a hacer. ¿Qué es? Predicar el evangelio, salir y alcanzar al perdido, discipular, bautizar, algo que lamentablemente hoy no podemos hacer. Si tú te preguntas, todo aquello por lo cual Dios nos ha llamado a hacer como iglesia, el disfrutar de la comunión, el poder bautizar, el poder enviar misioneros, el poder casar, nada de eso lo podemos hacer hoy día, porque nuestras iglesias están cerradas. Pero mientras vamos abriendo y mientras nos vayamos acomodando a esta nueva normalidad, yo creo que nosotros debemos ser más intencionales en entender que lo que vimos aquí es temporal, que esto es pasajero, que esto dura poco tiempo y que estamos llamados a cumplir la misión que el Señor nos ha encomendado de ir y hacer discípulos, enseñar el evangelio, predicar el evangelio, ver hermanos que están en dolor y estar ahí para animarles. Yo creo que una vez más el Señor nos ha permitido como iglesia poder hacer y cumplir el llamado que Él nos ha hecho. Es lo que creo. Y la verdad, si somos honestos, no sé cómo es la iglesia en Lima, la situación en Lima, pero la situación con las iglesias en República Dominicana es muy cómodo, por así decirlo. Aquí es muy fácil ser pastor de una iglesia, es muy fácil visitar una iglesia los domingos, es muy fácil, aquí no tenemos oposición. Pero esa no es la realidad de la iglesia en el sentido general, a nivel mundial. Entonces yo creo que en cierto sentido Dios ha permitido esto también con el propósito de recordarnos a nosotros, oye, tú estás acomodado, hay algo más que tienes que hacer, hay suelas de zapatos que tienes que gastar, por decir así, hay corazones a los cuales yo quiero llevar mi palabra y es a través de ti quiero hacerlo. Entonces yo creo que esto es una oportunidad que Dios nos da para poder hacer el llamado que Él nos ha hecho de ser su iglesia. Esos son como desafíos. ¿Qué oportunidades ves para que eso suceda? Te hago la pregunta porque siendo tú pastor de grupos pequeños y pastor de membresía, me imagino que tu visión de iglesia es muy interesante escucharla, ¿no? Porque no muchos tienen la idea de lo que significa ser miembro de una iglesia. Es más que simplemente haberse bautizado y ser parte de un grupo. Implica mucho más. Pero ¿qué oportunidades ves para que todos estos desafíos se concreten? Bueno, si te soy honesto, espérate que me acabo de ir. Bueno, yo creo que tenemos oportunidades en el sentido de que hay muchas personas aquí en nuestro país, y creo que también pudiera asumir en Lima, que han visto la iglesia como un club social. Y se hacen miembros de la iglesia porque es mi iglesia, pero al final no han entendido realmente lo que es ser un discípulo de Jesucristo. Yo creo que esto que ha pasado son oportunidades que tenemos para discipular, equipar al creyente para que él pueda cumplir el llamado que Dios le ha dado de ser sal y luz. Lamentablemente nosotros tenemos en nuestra congregación muchos cristianos de domingo que el ir a la iglesia es como punchar cuando tú vas al trabajo, pero su vida diaria no muestra lo que es ser un creyente. Yo creo que tenemos una gran oportunidad de que hoy día lo que tengan ahí sean personas que sean nuevos nacidos, convertidos, que quieran cumplir el llamado que Dios les ha hecho de ser embajadores de Él, de ser ese real sacerdocio que Él los ha llamado a ser, de ser esa nación santa que puede mostrar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz. Algo que nosotros hablamos a nuestra membresía es que nosotros no queremos una membresía pasiva. Un miembro IBI tiene que ser un miembro activo. ¿Qué quiere ser un miembro activo? Una persona que es parte de la vida de la iglesia, ya sea sirviendo, ya sea contribuyendo en algo, ya en forma como servimos a otros, amamos a otros, cuidamos a otros, que crecemos juntos. ¿Con qué propósito? Con el propósito de glorificar a Dios. Y es algo que tratamos de inculcar a las personas y creo que hoy es una buena oportunidad para eso. Es un buen recordatorio. Este es tiempo para ser lo que somos, miembros del cuerpo de Cristo. Somos ovejas de Cristo. Eso es lo que queremos ser. Queremos honrarle y queremos mostrar su gloria a aquellos que no le conocen. Una pregunta, y yo no sé si me salgo un poco del tema, pero me parece muy interesante el tema de la membresía. No sé si podemos conversar un poquito de esto. ¿Cuál es el proceso para ser miembro de la iglesia de la IBI? Yo sé que cada iglesia local tiene su propia identidad, su propia cultura, aun cuando está dentro del mismo país, pero quizás algunos criterios que ustedes consideran a la hora de tener a alguien que quiere ser miembro de la IBI. ¿Basta con que yo quiera? ¿Nada más? No. Por ejemplo, en IBI nosotros tenemos algunos requisitos que son
parte de lo que encontramos en la palabra. Para ser un miembro IBI, lo primero que tú tienes que ser nacido de nuevo. Tienes que haber recibido a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Ese es el primer paso. Y luego de haber recibido a Cristo, tú tienes que ir bajar a las aguas. Tú tienes que haber sido bautizado. Entonces, lo primero que hablamos es que es un creyente que ha sido bautizado, y luego de ser bautizado, nosotros tenemos un curso que son el curso de premembresía, en el cual esa persona se expone a 9 clases donde él puede conocer las verdades que sustentan nuestra fe, la filosofía ministerial de la iglesia, donde pueden conocer cómo pensamos como iglesia, la visión de la iglesia, quiénes somos los pastores, y como te decía, aquellas verdades que sustentan nuestra fe, eclesiología, un poquito nuestra eclesiología, nuestra teología propia, nuestra neumatología, la teología del Espíritu Santo, un sinnúmero de verdades que ellos tienen que conocer, que nosotros conocemos y que lo que nosotros creemos. Si al final de conocer eso, la persona quiere ser parte de la IBI y dice, wow, eso es lo que yo creo, eso es lo que yo afirmo, la persona es invitada a una reunión con uno de nosotros como pastores, donde es entrevistado, donde lo conocemos, quién eres, un poco de tu testimonio, hablamos un poquito, respondemos preguntas, y luego de pasado eso, es aceptado como parte de la membresía de la iglesia. Es decir, no es tan difícil, pero tampoco es tan simple. Tiene algunos requisitos que queremos que ellos cumplan para que ellos puedan estar seguros que este es el lugar donde ellos quieren crecer, el lugar donde ellos quieren hacer vida de iglesia. Porque como te decía ahorita, es muy fácil pensar que la iglesia es un club social cuando no lo es. Tú vas a estar aquí, vas a ser miembro de nosotros, ¿ok? Ven, te aceptamos, te vamos a pastorear, te vamos a cuidar, pero tú tienes que entender que esperamos de ti también cosas, esperamos que tú tengas responsabilidades, y una de esas responsabilidades es integrarte, servir, dar a tu iglesia de tus dones que Dios te ha dado, en las áreas donde Dios te quiera colocar, orar por tu iglesia, orar por tus líderes, compartir el evangelio, y un sinnúmero de responsabilidades que entendemos que el miembro debe tener en cualquier iglesia local. Me encantaría seguir conversando acerca de la membresía. Nosotros, de hace un par de años en la iglesia, vimos la necesidad de dictar un par de cursos de membresía que hasta hoy estamos tratando de mantenerlos, porque vemos de que muchos, es nuestra realidad por lo menos, muchos se hacen miembro de una iglesia pero sin conocer cuáles son las demandas del miembro de la iglesia, ¿no? Y me gustaría seguir conversando de eso. No sé si habrá otra oportunidad. Joan, ¿dónde te ves de acá a 10 años? ¿Dónde me veo de acá a 10 años? Bueno, con 45 años ya. Bueno, abiertamente yo me veo ya a tiempo completo en el ministerio. Yo no estoy a tiempo completo en el ministerio porque, como te decía ahorita, parte de lo que yo hago en mi trabajo, decimos así, secular, aunque ningún trabajo es secular, porque todo es sagrado para Dios. Pero en mi trabajo, que no es el ministerio, yo dirijo una empresa de venta de productos médicos familiar. Entonces, hay ciertas cosas que yo espero organizar allá para poder dedicarme ya más de tiempo completo al ministerio. Pero me veo en 5 años ya sirviendo a tiempo completo al ministerio, pudiendo discipular más a personas, capacitando líderes. Algo que a mí me encanta y disfruto mucho es trabajar con los líderes de grupos pequeños, verlos crecer, darles herramientas para eso. Para mí, y esto, bueno, estamos hablando entre amigos, que es lo bueno aquí, aunque mucha gente viendo, no estoy hablando con mi amigo Adrián. Para mí, ser el líder de grupo, pastor de grupos pequeños, ha sido un reto. Eso, te soy honesto, porque al yo ser joven, como tú mencionas, 35 años nada más, yo soy el pastor de 45 grupos dentro de la iglesia, es decir, 45 parejas que a su vez tienen 700 personas, pero como pastor de esas 45 parejas, en esas 45 parejas hay personas de 70 años, líderes de 65 años, y yo soy su pastor más directo. Entonces, para mí ha sido un reto el que ellos puedan no verme como el pastor joven, sino como su pastora, a quien ellos pueden venir a buscar un consejo, a abrir su corazón. Y por la gracia del Señor, el Señor me ha dado el privilegio de poder decir que ha pasado. Pero en 5 años yo me veo más ratificando mi liderazgo con ellos, sirviéndoles más a ellos, dándoles herramientas más a ellos, de forma tal que ellos puedan seguir sirviendo mejor a la iglesia del Señor Jesucristo. No conozco la dimensión de la iglesia de ustedes allá, pero en IBI nosotros hemos entendido que la única forma de poder cuidar bien a las ovejas que tenemos es a través de estos grupos pequeños. Porque imagínate, en IBI somos actualmente 8 pastores. El pastor Pepe Mendoza era uno de nuestros pastores, tu amigo Pepe allá en Lima, que nos abandonó. Así cuando tú lo oigas, cuando tú lo ves, yo digo abandonó.
espero que no esté bien, pero en IBI somos pocos pastores y muchas personas, muchos miembros. Entonces, los grupos pequeños son ese medio por el cual los cuidamos y tenemos interacción con estas ovejas. Así que yo me veo más ahí en 10 años siguiendo, pastoreando esos grupos, dirigiéndolos. Si el Señor, al final Dios me quiere mover dentro del ministerio pastoral a otra área, no estaría cerrado. Como director de una empresa, como te mencioné, yo tengo muchas habilidades, o Dios me ha dado la gracia de tener habilidades para la administración y ejecución. Y si en algún momento Dios me mueve también a áreas más administrativas dentro de la iglesia, estaría abierto a hacerlo. No sé si respondo a tu pregunta, pero al final yo creo que yo quiero tener las manos abiertas, y donde Dios me quiera colocar, como Dios me quiera colocar, ahí yo quiero estar. Entonces ¿Cómo integras el tema de la fe con la profesión, del ministerio con el trabajo? ¿Cómo lo integras? Porque debe ser un asunto un poco tenso, ¿no? Bueno, es complejo. Tú sabes que como te mencionaba, en nuestra empresa, yo no soy simplemente un empleado más, tengo ese privilegio, sino que es una empresa familiar en la cual en este momento yo estoy dirigiendo en su totalidad. Entonces, lo que yo he visto esa empresa como parte de mi ministerio. Algo que yo le digo a mis colaboradores allá, donde hay muchos son creyentes, otros no. Este lugar no es un lugar para hacer dinero simplemente, es un lugar para glorificar a Dios. Y mientras glorificamos a Dios, hacemos dinero, porque es la naturaleza del negocio, al final hacer dinero para poder sustentar nuestras familias. Pero la forma de integrarlo es yo mismo entendiendo que esto no es simplemente algo para lucrarme económicamente, es algo para glorificar a Dios. Y todas mis decisiones tienen que ir basado en eso. Y no te niego, hermano, ha sido muy difícil. Lamentablemente en nuestro país y en los países de América Latina hay mucha corrupción. Es muy difícil poder hacer las cosas bien hechas, con muchas presiones, muchas personas que te tiran zancadillas. Pero por la gracia del Señor, nuestra empresa tiene 28 años en el mercado y gracias al Señor somos una empresa relativamente mediana, que hemos crecido y entendemos que todos los que están ahí, nuestro personal, nuestros clientes, nuestros proveedores pueden decir que nosotros tratamos de hacer las cosas diferentes. No somos la empresa más lucrativa, pero Dios nos ha bendecido. Y en su soberanía Él ha decidido bendecirnos y darnos según su buena voluntad. ¿Qué diferencia una empresa dirigida por un creyente de una empresa dirigida por un no creyente? Digamos, en el ámbito de lo comercial, en el ámbito del negocio. Yo sé que sustancialmente es la fe, sí, pero en el ámbito del negocio, ¿qué es lo que marca la diferencia? Bueno, hermano, yo creo que el no creyente, lamentablemente, no tiene algo que tú y yo tenemos hoy, que es la presencia del Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad. Entonces, a la hora de tomar una decisión, su decisión va a estar basado en satisfacer y glorificar al Dios yo, que es la forma como el no creyente vive. El no creyente tiene un Dios en su trono, y ese trono se llama yo. Y todo lo que pueda hacer para satisfacer su Dios yo, eso lo hará. En el caso nuestro, como nuestro Dios no es yo, sino nuestro Señor Jesucristo, mi plan no es glorificarme a mí, sino glorificarle a Él. Entonces yo creo que eso hace toda la diferencia. Cuando yo tengo los focos en Cristo, todo lo que yo vaya a hacer tiene que cumplir ese propósito, glorificarle a Él. Que la gente cuando me vea diga, ok, Joan es diferente, Joan no hace las cosas para lucrarse, sino hace las cosas de la manera íntegra, transparente, paga sus impuestos, paga salarios justos, vende mercancía correcta, no hace trampa. Quizás el no creyente, su foco principal es hacer dinero, y para hacer dinero va a hacer lo que tenga que hacer. Si puede evadir por aquí, va a evadir. Si hay la oportunidad de vender un producto que se venció pero no hace daño, lo va a tratar de colocar. Entonces es diferente, es muy diferente realmente. Pero al final, como nosotros hemos creído y hemos hablado en el día de hoy, nuestro Dios es soberano, Él es el dueño del oro y la plata, Él bendice a quien Él quiera bendecir. Y nuestra labor es ser fiel, y es algo que yo he querido creer desde hace muchos años. Mi labor como creyente es ser fiel, serle fiel a Él. Al final los resultados dependerán de Él. Yo voy a hacer lo que Él me pida, como Él me pida. Hay cosas que son dolorosas, hay cosas que las vamos a hacer a regañadientes, pero al final mi deseo es serle fiel. Y esa es la motivación que yo quiero dejar
a mis hermanos que nos ven hoy. Al final, cuando vemos este tema de la soberanía de Dios, cuando vemos este tema de nuestro trabajo, de todo lo que hacemos, debemos recordar que el llamado que Dios nos ha hecho es serle fiel. Al final, el resultado, Él se encargará de bendecirnos o Él se encargará de hacernos pasar por situaciones difíciles, Él se encargará. Pero al final, nuestra labor es serle fiel y glorificar su nombre. Así que eso es lo que yo he querido tener en mi mente, he querido tener en mi corazón, y también quisiera que ustedes, ellos que nos ven, tu hermano, tu iglesia, puedan tener claro, nuestra labor como creyentes es serle fiel a Él y hacer lo que Él nos ha pedido. Sí, gracias, Joan. Te hice todas estas preguntas de lo personal porque la soberanía de Dios atraviesa cada área de nuestra vida. No solamente atraviesa el aspecto espiritual, sino el profesional, el familiar, el estudiantil, aquel que está en la universidad o en el colegio. O sea, la soberanía de Dios, por lo menos mi concepto de lo que es la soberanía de Dios, es el mismo que el tuyo, pero atraviesa, creo, ¿no? Toda la vida, ¿no? O sea, todo lo que yo vivo está dentro del plan de Dios, pero mi labor, mi responsabilidad es ser fiel al Señor, ¿no? Lo que Él me ha pedido. Joan, muchísimas gracias por darte el tiempo, por disponerte. Pepe está conectado, Pepe ha sido el nexo para poder conocernos, para poder tener esta charla. Yo imagino que luego te escribirá para decirte qué es eso de que te ha abandonado, ¿no es cierto? Pero gracias, la verdad, y veo que aún siendo de 35 años, yo te llevo unos cuantos años más, pero me encanta escucharte con las cosas claras, ¿no? Muy convencido de lo que el Señor está haciendo en tu vida. Unas palabras para que puedas despedirte de los hermanos que nos están viendo. No, bueno, primero que nada, comprometerte a ti de que esta no sea la última vez. Uy, encantado. Ojalá que podamos seguir compartiendo cualquier otro tema. Este tema de la membresía, si te interesa en un momento, podemos conversarlo. O cualquier otro tema que podamos compartir, yo estoy abierto. Es un privilegio compartir contigo, con tu iglesia. La verdad que Pepe te tiene mucha estima. Pepe ha sido un pastor para mí, un amigo para mí, y él siempre hablaba muy bien de ti. Y desde antes de conocernos aquí, que tú viniste aquí, que tuvimos una reunión en la oficina también, él siempre te mencionaba. Te tiene un nombre, no sé si tú sabes el nombre que Pepe te tiene. No, a ver, dilo. Bueno, él te dice el espía. El espía. Ah, sí. Así nos llamamos los dos. El espía. Y recuerdo que era así porque en algún momento cuando creo que alguien de nosotros aquí iba allá, tú eras que nos ayudabas, sí. Ayudabas ubicándonos, ese tipo de cosas. Y de verdad que siempre he sido esa. Y le agradezco mucho al Señor por tu vida, hermano, por lo que el Señor está haciendo a través de ti, por lo que está haciendo en tu iglesia allá. Así que te he comprometido, te he agradecido, y también quisiera dejarle a nuestros hermanos que nos ven un recordatorio, recordar que nuestro Dios nos ha dejado promesas que son muy claras en su palabra. Yo creo que en tiempos como este es un buen tiempo para venir a su palabra y buscar esas promesas que están ahí, que son las que van a sostener nuestra vida. Y también recordar que esto que vivimos ahora es un tiempo, es pasajero, todo esto va a pasar. Todo esto que vivimos ahora, este sufrimiento es temporal, es efímero, comparado con la gloria que ha de venir. Jesucristo que ha de venir. Así que recuerden esas verdades, que yo creo que les va a permitir mantenerse de pie en medio de esta tribulación que vivimos y en este torbellino de situaciones difíciles que están pasando y que al parecer son el comienzo de muchas que vendrán, porque yo soy de los que creo abiertamente, y eso es otro tema, otra conversación, otra reunión, de que todavía faltan muchas cosas más que nos va a tocar vivir en los próximos días, situaciones difíciles que el Señor tiene preparado. Así que nada, Adrián, gracias por invitarme, gracias por tu tiempo. El Señor te bendiga. Ha bendecido este tiempo también. Muchas gracias, Joan. A los hermanos que se han conectado, yo creo que estas últimas palabras de Joan son palabras de ánimo, la verdad, ¿no? Son palabras de ánimo. Esto va a acabar. Y nada se compara a lo que vamos a vivir cuando estemos con el Señor allá en la gloria, ¿no? Y esa es nuestra esperanza. Yo creo que en alguna medida podemos sentirnos privilegiados, creo que esta generación, de poder haber experimentado esta situación difícil, porque pasar por esta crisis también nos ha llevado a conocer un aspecto de Dios que a lo mejor nunca hubiésemos conocido si no hubiésemos vivido esto, ¿no?
Entonces yo me veo así, me veo privilegiado por Dios de haber vivido esta situación, y quizás otros han vivido cosas mucho más duras, pero ha sido la oportunidad para conocer un aspecto de Dios que fácilmente no lo conoce cualquiera. Y yo me veo privilegiado, ¿verdad?, en esta situación. Así que ánimo, hermanos, ánimo. Recuerden que el día de mañana tenemos nuestro servicio de oración a las 7:15 de la noche. Y el día domingo nuestro servicio de adoración virtual. Bueno, ya en la IBI están reuniéndose, y en otros países también. Esperamos aquí en algún momento volver a reunirnos, volver a casa. Así que Dios les bendiga, un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, muy buenas noches. Gracias, David, por apoyarnos con la transmisión. Bendiciones.